Buenas tardes, ¿cómo han estado? Estamos dando ingreso a Sandy, para José, para Lida, para Wendy, para Juliet. ¿Me escuchan bien? Confirmando aquí sonido. Juliet, Wendy, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Ok, Buenas gracias, muy tardes, amable. profe. Profe, buenas tardes. Muchas Miércoles, gracias. sábado, Sí, ¿me jueves. escuchan bien, cierto? Sí, estoy aquí Con con... Rosa estamos. Angie Molina, Nicole Garzón, Tatiana Vargas y Mayerly Peña. Ok, perfecto, gracias. Listo, dame un minutico, ya aquí Ah, ¿qué pasa, Lisa? hago la presentación. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Lida, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Profe, es que tengo una preguntita. Señora, ¿me Lo que escucha? pasa es que hace 8 días no pude entrar a la clase y pues no me ha quedado el tiempo de revisarla. Entonces quería preguntarle si su merced ya explicó el producto 2. El producto 2 ya tenemos los fundamentos, ¿sí? Pero ahorita ya vamos a iniciar con eso, ¿sí? Vamos, digamos, a como a recapitularlo y pues si hay alguna duda, como dar el planteamiento, aunque ahí está ya en el guión, ¿sí? Ya lo vamos a compartir. Eso es lo que estoy abriendo acá. Allá lo tenemos. El curso, el Moodle, y ya entonces lo vamos a ver, aquí, a ver, estadística, listo ya. Te voy a compartir aquí. Gracias, Teléfono, por la pregunta y ya vamos a revisarlo aquí entre todos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí deben estar viendo la imagen del curso en Moodle, ¿cierto? Un poquito más acá. Sí, señor. El campeón atlántico listo, ahora sí. Entonces, miren que tenemos, bueno, producto 2 que ya tenemos los fundamentos, ya ahorita lo vamos a revisar de todas formas. El producto 2 bueno, inicialmente está planteado para, sí, para el 20 de abril. Entonces tenemos todavía, sí, más o menos 2 semanitas. A ver, sí, 2 semanitas. ¿Listo? El 20 de abril, no, mentira, una semana, 8 días. Estamos hablando de 12. Listo, bueno. Pero de todas formas, el producto en CIPAS, ahí como lo registró, pues lo diseñó el tutor que nos colaboró en el rediseño del guión. Y en el guión de la unidad 2 tenemos aquí el producto 2. Ese producto 2, pues yo revisé ahí, digamos, yo le recordaba que los tutores que diseñaron o rediseñaron más bien los guiones, una de las solicitudes era que para cada producto tuviéramos tres alternativas a los docentes, pues que iban a ser tutores de esa asignatura. Entonces, de esos tres, yo seleccioné para el producto 2 este específicamente y le hice un ajuste muy pequeño, pues, más en temas de algunas cantidades de variables y eso. Entonces, mire, el producto 2 que se titula Base de datos con variables cualitativas y cuantitativas aplicando medidas de localización. Entonces, miren que la unidad 2 a pesar de que dice estadística descriptiva, medidas numéricas de localización y tendencia central, ya nosotros hemos avanzado en esto, ¿sí? Simplemente que hoy vamos a hacer un ejercicio aplicado, digamos, que tiene incluso más alcance que el propio, digamos, producto, ¿sí? Entonces, estos temas ya nosotros hemos tratado, simplemente que pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es hacer ejercicios aplicados. ¿Por qué? Porque en la unidad uno era como una unidad resumen o introductoria más bien, que incluía estas temáticas, ¿sí? Pero pues nosotros en últimas la abarcamos con mucho más detalle. Entonces prácticamente avanzamos en la temática de esta unidad 2 y pues hoy vamos a recordar algunos conceptos, vamos a complementarlos
y vamos a aplicarlos en un ejercicio de una base de datos, ¿sí? Para que tengamos ahí, de todas formas, complementado pues, el tema. Y avanzamos, lógicamente, en nuestra unidad 2. Entonces, ese producto 2 digamos, lo que plantea es la elaboración de una base de datos con variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros en una encuesta fuese la técnica para obtener información, digamos, de un cliente o de los clientes, hacemos una pregunta de gustos, ¿sí? Entre los diferentes, o de cualidades, entre las diferentes cualidades de un producto o los diferentes atributos más bien de un producto, ¿cuál de estos es para usted el más importante? Entonces ponemos el precio, digamos la calidad, podríamos poner también la apariencia o el empaque, bueno, empezar diferentes tipos de atributos. Entonces, si el cliente no responde una de esas, la más importante, pues esa es información que nosotros tabulamos y eso sería una variable cualitativa. Pero si nosotros preguntamos, por ejemplo, la edad, o más bien, ¿qué valor estaría usted dispuesto a pagar por un producto de ese estilo? Entonces, hacemos la descripción breve del producto y pues podríamos poner unos valores de referencia para que pues seleccionara alguno de esos valores, ¿sí? Entonces ya eso es una cantidad, por lo tanto es una variable cuantitativa. Ambas variables, ya nosotros hablamos de ambas variables, ¿sí? Entonces lo que aquí inicialmente pretendemos es que a partir de esas variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? De una base de datos, podamos hacer su procesamiento y análisis aplicando las medidas de localización, ¿sí? Pero también, bueno, incluyendo lógicamente lo que estamos hablando de frecuencias, ¿sí? Con referencia a su modelo de negocio, dice acá. Ahora, ahí pues yo voy a complementar porque una opción sería que usted tenga una idea de negocio en un sector específico y quieran hacerlo en relacionado con ese modelo de negocio, ¿vale? ¿Cierto? Eso es lo que digamos, en cierta forma recomienda aquí el enunciado. Otra opción podría ser que podamos tomar una base de datos de una empresa del sector empresarial, local o nacional, puede ser relacionado con mi idea de negocio, podría ser otra opción válida, ¿sí? Pero en determinado caso que no tenemos ni una ni otra, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que puedan generar una base de datos, ¿sí? Con una característica que vamos a ver ahorita. Ahora, les comento, puede ser ChatGPT, sí, siempre y cuando yo de unas características específicas. Entonces ya ahorita vamos a ver esas características de esa base de datos, ¿sí? Entonces podríamos pedirle el favor que nos genere, pero bajo un enunciado. Entonces mire que esa base de datos, cada uno de ustedes, aquí va a ser en CIPAS, recuerden que el CIPAS es máximo de 2, y pues que uno de los dos es el que tiene que cargar el documento, pero que estén relacionados en la portada de los dos estudiantes. Entonces miren que aquí la elaboración o en este caso, pues la base de datos debe cumplir unos requisitos mínimos, ¿sí? Esa base de datos, pues tiene que estar en Excel, primero que todo, pero mínimo debe tener 200 elementos. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una base de datos de clientes, de nuestros clientes, entonces mínimo debe tener 200 clientes, ¿cierto? Los resultados de la información, los resultados, digamos, de esa encuesta de mínimo 200 clientes. Si son 300, bienvenidos. Si son 250, bienvenidos. Pero mínimo 200. ¿Listo? Segundo criterio, debe tener datos de tanto variables cualitativas, dos, como mm, como de variables cualitativas, como de variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de dos variables cualitativas y tres variables cuantitativas, ¿sí? Listo. Entonces, mínimo dos variables cualitativas y tres variables cuantitativas. Entonces, de esos mismos clientes, por ejemplo, si el ejercicio fue una base digamos, fue una encuesta y registramos la base de datos, entonces, dos de las preguntas que hicimos seguramente a los clientes pudieron haber sido una, digamos, el criterio o, digamos, el atributo más importante del producto, digamos, que haya sido una de las preguntas que registramos cuál fue de las opciones que teníamos o que le dimos al cliente, otra pudo haber sido de ese estilo, entonces van dos variables cualitativas, pero tres
también deben ser o deben de registrarse también de cuantitativas. Entonces, en últimas, vamos a tener una encuesta de mínimo 200 personas, por ejemplo, si la base de datos corresponde a encuesta, pero con 5 preguntas, digamos, 2 preguntas de ellas que generan datos cualitativos y 3 preguntas de ellas que generan variables cuantitativas, ¿sí? Variables cualitativas y cuantitativas. Eso es. Ahora, eso inicialmente es la base de datos. Entonces, si la opción es la tercera, es decir, primera opción, que sea una base de datos, puede ser generada por ustedes, pero relacionado con su modelo de negocio. Listo. La segunda opción puede ser una base de datos que encontremos, que tengamos acceso a de una empresa local, ¿cierto? O nacional, pero eso no es tan fácil, ¿sí? Ok, pero si yo trabajo y en una empresa y tengo el acceso y solicito el permiso, pues puedo utilizarla en términos académicos, bienvenido. Y la tercera opción, es lo que le comenté, podemos pedirle favor, por ejemplo, a ChatGPT o cualquier aplicación de inteligencia artificial que nos genere una base de datos, pero con los criterios. Mínimo 200 elementos, ¿sí? Y mínimo 5 variables, 2 de ellas cualitativas y 3 de ellas cuantitativas, ¿sí? Eso es. Y también yo le adicionaría algo, y es que tenga un enunciado, es decir, que sea un sector específico digamos, que describa el caso. Entonces, por ejemplo, la empresa llamada tal, del sector de distribución de zapatos o venta de zapatos o comercialización de zapatos o de calzado más bien, ubicada en Barbosa, entonces realiza una encuesta a sus clientes o a una muestra de sus clientes, ¿sí? Em, de sus clientes y le hace las siguientes preguntas, de tal forma que obtuvo la siguiente base de datos y estas son las respuestas. Listo. Entonces, 200, 300, bueno, de mínimo 200 elementos, ¿sí? Eso es. Entonces, esa es la base de datos, pero también puedes solicitarle a ChatGPT poniéndole un caso. Ahora, en la medida en que esa generación de la base de datos sea acorde a su sector, al tema de su trabajo de grado, bienvenido. Y pues va a generar un mayor impacto, ¿no? Digamos, en el desarrollo de su trabajo para ustedes. Entonces, si es en relación a su modelo de negocio, bienvenido, ¿sí? Esa sería la idea. Pero no estaría mal que si no tenemos el acceso a una base de datos de una empresa, tengamos una base de datos de nuestro modelo de negocio, pues no estaría mal que lo hagamos generándolo con una inteligencia artificial, ¿listo? Ok, pero bajo esas condiciones. Mire que después que tengamos la base de datos en Excel, con esos criterios mínimos, entonces, posteriormente, con cada variable, ya sea cada una de las 2 cualitativas o cada una de las 3 cuantitativas, entonces vamos a lograr la tabla de frecuencias, ¿sí? Recuerden que la tabla de frecuencias la manejamos tanto para variables inicialmente cualitativas, que fue, digamos, como las clases anteriores, como como para variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los procedimientos en las diapositivas y en las tutorías anteriores para que lo tengan presente. Eso es lo que nos sugiere ahí. ¿Dónde termina el procedimiento? Para cada una de esas variables, ya sea, digamos, cualitativa, entonces recuerden que termina en una gráfica, ya sea un diagrama de barras, una gráfica de barras que diga, o ya sea una gráfica, digamos, de torta o de pastel, ¿sí? Que llamamos. O puede ser las dos, ya eso es selección, pues, digamos, generar las dos, también puede ser. Igual, pues, nos dan la misma información, simplemente que en forma visual diferente, un poco diferente, ¿sí? Listo. Entonces, ahí terminan cada una, pero recuerden que tienen que hacerlo para cada una de las variables. ¿Sí? Entonces, en total tienen que generar como si el desarrollo de 5 procedimientos. En últimas es tabular, verificar, digamos, en el caso cualitativo es contar, ¿sí? Pero bueno, para eso tenemos Excel, hacer el conteo de cada una de las repeticiones o la frecuencia pues, para cada una digamos, de las variables. Y para cuantitativo sí recuerden que hay un procedimiento para estimar el tamaño del intervalo, para seleccionar cuántos intervalos tenemos y pues lógicamente ahí seleccionamos, y eso pues lo hicimos en la tutoría anterior, seleccionamos los datos y hacemos el conteo que están dentro de ese tamaño, pues intervalo más bien, y pues así tenemos la elaboración de la tabla de frecuencia, ¿sí?
Eso es, ya tenemos eso desarrollado en las tutorías anteriores. Listo. Entonces, ya esta parte también la podríamos desarrollar sin inconveniente. Igual cualquier duda, pues estoy atento, ¿sí? Miren que con su respectiva gráfica puede ser una de las dos o puede ser las dos. Ya eso es decisión del equipo o del CIPAS. Pero también queremos que describan las observaciones. La mayor proporción cuando estamos hablando de variables cualitativas, o recuerden que cuando hablamos de variables cuantitativas, la gráfica al final puede ser un histograma, ¿sí? Que son unas barritas pues simplemente separadas, porque son, entre ellas son excluyentes, entonces por eso son separadas. Listo. Pero hacemos una descripción, cuál ha sido el mayor, que donde vemos la mayor franja, descripción sencilla, ¿sí? Pero que esa descripción inicial nos va a servir también para las conclusiones más adelante. Entonces, tercer punto, a su vez, desarrolle con los datos presentados en la tabla todas las medidas de localización estudiadas para cada variable seleccionada en el ítem anterior. Hoy vamos a generar, ¿sí? Cada quien va a generar, pues la idea es que tengan el computador ahí a la mano. La demora incluso mía fue porque en el grupo de aquí de Socorro, pues estábamos en la sala informática y en esa sala informática no hay micrófono en el equipo central del docente, entonces pues ahí solicité, entonces mientras me cambié y descargaba, bueno, la grabación anterior, pues ahí hubo un tiempo ahí de cambio del salón y eso. Entonces, aquí la idea es que si tenemos computadora a la mano, hagámoslo de una vez, ¿sí? Para tener ya, digamos, adelantado lo que es digamos, la hoja de cálculo con esas medidas de localización, o medidas de varias medidas numéricas, que llamamos general, medidas numéricas, ya sea de localización o tendencia central, o ya sean medidas de variabilidad, que la vamos a revisar hoy y la vamos a ir haciendo una vez. Ahora, mire que después de que hagamos esas medidas de localización, que Excel nos apoya en eso, vamos a generar dos conclusiones como mínimo acerca del comportamiento de cada una de las variables, de cada una, ¿sí? Si tenemos 5 variables en total, 2 cualitativas y 3 cuantitativas, entonces mínimo debemos hacer 2 para cada una, entonces mínimo debemos hacer unas 10 conclusiones. Esas conclusiones se basan en los comentarios iniciales, es decir, donde hicimos la descripción de la observación, en el punto 2, pues con base en eso ampliamos digamos, esa observación, y en últimas yo les diría que la enmarcamos en el escenario que nosotros hemos generado. Entonces, si es la empresa de calzado o simplemente de comercialización de calzado, pues nos embarcamos en ese, digamos, como en ese escenario, ¿sí? Entonces, 2 para cada variable. Y complete las conclusiones con lo arrojado en general por el estudio estadístico. Puedo tener una conclusión adicional general del estudio, como en términos generales, qué arrojó, ¿cierto? En función, pues, del ejemplo que estamos, por ejemplo, comentando de la empresa de calzado y la base de datos, o la encuesta que se hizo a los clientes digamos, de la empresa de comercialización de calzado, ¿sí? Podría ser. Dice que una vez terminada la base de datos, el siguiente punto, y desarrollados los puntos, se debe, bueno, guardar y descargar el documento en archivo Excel. Entonces, ¿qué recomiendo para el archivo Excel? La idea es que lo entreguen en Excel. ¿Listo? No vayamos a hacer informe, porque de esta forma nos genera más tiempo, ¿sí? Pero hagamos un archivo de Excel. ¿Qué le recomiendo yo? Un archivo, una hoja de cálculo dentro del archivo, dentro del libro Excel, por cada una de las variables. Entonces, ahí tendríamos inicialmente la portada, entonces tengamos una portadita mismo en una hoja de cálculo Excel, diseñemos una portadita donde estén los nombres de los dos integrantes del CIPAS. La segunda hoja, ¿cuál sería? La base de datos, tengamos ahí la base de datos de mínimo 200 elementos, pero con 5 variables, y ahí en adelante una hoja por variable, ¿sí? Entonces en total tendríamos la portada en una hoja de cálculo, la siguiente hoja de cálculo, la base de datos, irían 2, y tenemos en total 5 variables, entonces una hoja por cada variable, entonces en total tendríamos 7 digamos, hojas de cálculo dentro del libro de Excel, ¿listo? Y entonces, ahí mismo en cada hoja de cálculo uno puede desarrollar los comentarios y las conclusiones, también pueden hacerlas, o si quieren una octava hoja de cálculo, ponen las conclusiones generales, y de una por una y las generales, ¿sí? También puede ser. Es decir, es una sugerencia, pero ustedes definen cómo lo pueden organizar. La idea es que sea, pues, realmente se entienda, sea, a pesar de que es en Excel, sea un documento, un archivo, pues, bien organizado y que, pues, tengan, digamos, como su parte bien identificada. ¿Listo? Eso, espero que sea un solo archivo de Excel. Y listo, entonces ahí simplemente pues lo cargan.
ese es el ejercicio, digamos, del producto 2. ¿Sí? Ya más de la mitad, ¿no? Ya la mayoría pues, lo saben hacer, simplemente que hoy vamos eh, digamos, a complementar y a recordar las medidas numéricas o las medidas, sí, como medidas numéricas, tanto de localización de tendencia central como las medidas de variabilidad, ¿sí? O de variación. Ok, entonces vamos de todas formas a leer lo que es nuestra unidad número 2 o el planteamiento inicial, la unidad número 2, que es bien reducido. Aquí lo tenemos. Estadística descriptiva, medidas numéricas de localización de tendencia central o tendencia central y también de variabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente, ¿qué competencia queremos obtener en esta unidad 2? Que cada uno de ustedes pueda construir un proceso para recolectar la información asociada al mercado de su modelo de negocio. Entonces, digamos que hoy vamos a dar una parte que es la que nos va a servir y va a complementar para el producto. Listo. Vamos a saturarnos. Y la otra tutoría, vamos a hacer un ejercicio, vamos a complementar el ejercicio que vamos a iniciar hoy con, digamos, con un pasito adicional, ¿sí? Con un pasito adicional para comparar los, esas medidas numéricas obtenidas con la población, las comparamos con las medidas numéricas obtenidas a partir de datos, digamos, datos de una muestra. Recuerden que entre población y muestra hay una diferencia, ¿cierto? La población es todo el conjunto de elementos que representan esa característica y una muestra es una parte, una fracción de ese conjunto, es decir, es un subconjunto. ¿Cómo obtenemos la estimación de la muestra? A través de una fórmula que ya la tenemos, ¿sí? Hoy seguramente vamos a llegar hasta ahí hoy para trabajarla en la siguiente tutoría, ¿sí? Para continuar en la siguiente tutoría. La idea es que no todo lo que vamos a hacer hoy tiene que hacerlo en el documento, ¿sí? En el producto 2. Van a hacerlo solamente hasta estimar las medidas numéricas digamos, de la muestra o como tal, digamos, de la base de datos que van a generar ustedes o que van a obtener de una empresa. Hasta ahí va, ¿sí? Y ya lo otro es comentarios o, digamos, descripción como tal y conclusión, ¿listo? Pero pues vamos a avanzar un poco más porque aquí también la idea es, digamos, ser estricto con la competencia y también dice recolectar información y normalmente una información uno la recolecta con una muestra. Entonces, por eso la idea es hacer como a complementar el ejercicio que vamos a hacer hoy con la estimación de la muestra y también como las comparaciones entre las medidas numéricas que obtenemos en la muestra con respecto a las medidas numéricas que obtenemos a partir de la población. ¿Sí? Eso es. Pero ya yo igual les estoy diciendo hasta dónde va digamos, los cálculos como tal del producto 2. ¿Listo? Ahora que estemos haciendo el ejercicio. Entonces, lo que sigue. Entonces, vamos a, bueno, voy aquí a descargar un momentico, vayan abriendo esta forma Excel, tengámoslo ahí pendiente y ya vamos a hacer un ejercicio. Pero vamos a recordar un poquito de forma rápida o ágil, pero igual Excel nos va a colaborar en eso, de las medidas numéricas. Ya una la habíamos visto, eh, digamos, vamos a hacerlo de forma ágil, ¿sí? Es lo que queremos. Voy aquí a quedarme un minutico y ubico acá la presentación, que me tocó cambiar de equipo también. Quedarme un minutico.
Listo, entonces, bueno, entonces aquí vamos a recordar estos conceptos, ya nosotros lo habíamos visto en la mayoría, pero vamos a recordarlo nuevamente, no hay problema por eso. Entonces, vamos a hablar de medidas numéricas, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros manejamos una población, estamos nuevamente recordando que estamos hablando de estadísticos no, hablamos de parámetros poblacionales, ¿sí? Si hablamos de una población, son todos los elementos posibles con esa característica. Habitantes de Barbosa, entonces son todos los habitantes ¿cierto? Desde edad temprana hasta, ¿sí? Hasta la edad adulta o tercera edad, o adulto mayor más bien, pero todos los hombres y mujeres, ¿cierto? De Barbosa. Entonces, estamos hablando de todos los elementos, pero normalmente nosotros no podemos llegar a todos para hacerle una pregunta. Entonces, por eso obtenemos muestras o subconjuntos estimados con ciertos criterios a partir de todos esos elementos, de toda la población. Entonces, cuando hablamos de la población y hacemos un análisis o estimamos algunos valores de esa población, hablamos de parámetros poblacionales. Cuando estimamos valores o esas medidas numéricas de una muestra, un subconjunto de esa población, hablamos de estadístico muestral. Es más de formalidad que de otra cosa, ¿sí? Igual, la media es la media, sea de la población o sea de la muestra, pero la fórmula es la misma. Lo que pasa es que los resultados van a ser diferentes. Van a ser similares, pero diferentes. Eso es lo que queremos revisar acá. Entonces, esa media poblacional, de forma rigurosa o simplemente con formalidad, pues se escribe como MIU, recordemos, ¿sí? Que es un parámetro poblacional. Esta media, cuando hablamos de la muestra, se escribe como un X trazo, como un X y un guioncito en la parte superior. Eso se llama X trazo o trazo, ¿sí? Pero igual sigue siendo la media, pero de la muestra. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque lo identificamos a nivel de la escritura, por ejemplo, en textos de investigación, o lo identificamos en textos académicos, digamos, de referencia académica de estadística, o en resultados o cualquier informe estadístico. Entonces, es importante por eso, ¿sí? Pero igual sigue siendo pues, la media. ¿Qué es la media? Recordemos que era simplemente si estamos hablando de una población, es la sumatoria de todos los valores, de todos los datos. Estamos hablando de medidas numéricas, es decir, variables, eh, bueno, variables cuantitativas, que digo, ciertos valores. Sumamos los valores y lo dividimos entre el número total de valores. ¿Listo? Ahí está. Cuando hablamos del número total de valores, estamos hablando de la población o el número total de elementos, estamos hablando del N mayúsculo. ¿Sí? Pero de igual forma, simplemente que para todos los datos, pero hablando de la muestra, pues estimamos la sumatoria o calculamos la sumatoria de todos los valores, pero lo dividimos entre un n minúscula. ¿Qué significa ese n minúscula? Que es un subconjunto del n mayúscula, es decir, de toda la población. Eso es. Recuerden que la media simplemente pues tiene una gran influencia, ¿no? Es un buen valor, una estimación pues, de una buena medida numérica, específicamente una medida de localización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permite localizar cualquier dato con respecto a su valor central, que es la media, por lo menos la media aritmética que se, ¿sí? Eso es. Entonces, todos esos son valores o son medidas de localización, las que vamos a revisar inicialmente. Pero todas son medidas numéricas. Ahora, la media se ha influenciada bastante por datos extremos, entre esos datos pequeños o muy grandes. Por ejemplo, si no hacemos digamos, tenemos alguna talla específica y incluso por error, puede pasar eso, por error de digitación, digitamos en vez de colocar una talla, voy a poner mi talla, no sé, 36, 34, pantalón de hombre, 34. Digitamos el 3 pero no el 4. Entonces, ese 3 pues es un error, pero de pronto no lo percibimos. Ese nos va a influenciar de forma significativa de pronto en la media, digamos, de talla, pues de una población o muestra, digamos, específicamente de alguna, digamos, de la empresa, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, a tomar las tallas o registrar las tallas de los colaboradores y estamos hablando de 100 colaboradores por una empresa grande, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, ese valor de 3 me va a generar, de todas formas, un impacto, ¿sí? Considerable con respecto al resto de, digamos, digamos, a ese valor numérico, a esa medida numérica, debido a que está alejado con respecto al restante, ¿sí? O al revés, ¿no? Que en vez de digitar 34, puse 34 y le puse un 3 de más, entonces puse 343, pues también me va a generar. Entonces, por eso incluso cuando uno genera o uno tiene base de datos, previamente pues le hace una revisión para evitar esos errores que los seres humanos pues pueden pasar como tal, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos nuestra primera, recordando, ¿no? Nuestra primera medida numérica, específicamente una medida de localización. Media poblacional o media muestral es lo mismo, simplemente con la escritura diferente, ¿sí? Eso. ¿Cuál otra medida de localización? Recuerden la mediana, ¿sí? Ya lo habíamos revisado también. ¿La mediana qué es? La mediana es, tenemos, si lo queremos hacer manualmente, que no lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a hacer en el computador, tendríamos que ordenar esos datos. ¿Cuáles datos? Los datos que tengamos, la variable que vayamos a, a revisar, a la cual le vayamos a revisar esa medida de localización, ordenarla de menor a mayor. Estaríamos hablando que tiene que ser efectivamente unos valores, ¿cierto? Unos valores. De menor a mayor, ¿listo? Y dependiendo si el número de datos es impar, entonces simplemente organizamos de menor a mayor y el valor del medio es el valor de la mediana. Entonces, si estamos hablando de 61 datos, bueno, en el caso de 10, 201 datos, hablando en términos, digamos, del tamaño digamos, de nuestra base de datos para el producto 2. Entonces, voy a ponerle 201 datos, ¿listo? Número impar. Entonces, si organizamos de menor a mayor, tendríamos 100 datos arriba, el número 101 sería la mediana, el valor que está en esa posición 101 sería la mediana, y los 100 valores por debajo, pues ya me completan los 201 valores, ahí estaría. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un número par de datos, en el caso que es específicamente 200 datos, como valor mínimo de los datos o los elementos de nuestro producto 2. Entonces, 200 datos, ¿qué significaría? Que tendríamos que tomar los primeros 99, organizarlos de menor a mayor, el dato 100 y el dato 101, tendríamos que obtener el promedio, y los siguientes 99 estarían digamos, a ver, 99, 99, sí. Los siguientes 99 estarían por debajo y ahí completaríamos los 200, ¿sí? Entonces, digamos que es como la forma rigurosa de hacerlo, pero pues en este caso lo que nosotros vamos a utilizar es la función mediana en Excel, no es más, ¿listo? Pero si lo fuéramos a hacer, digamos, de pocos valores, pues podemos hacerlo manualmente y no hay inconveniente, y ese es el concepto de mediana. En última, la mediana no necesariamente tiene que ser el mismo valor de la media. Puede ser, lógicamente, normalmente dan valores similares, pero no exactamente el mismo valor. Cuando el valor de la mediana es idéntico al valor de la media, cuando la distribución de esos datos se comporta estrictamente como una distribución gaussiana o una distribución normal, ¿cierto? Es decir, acampanada, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la media exactamente es la bisectriz, es decir, divide la gráfica. Pero bueno, eso es un tema más adelante. Pero digamos, aquí van a ser diferentes. Tanto la mediana va a tener un valor diferente a la media, van a ser cercanos, pero no va a ser el mismo valor. Normalmente no va a ser el mismo valor, ¿sí? Puede que sí, dependiendo digamos, del tipo de datos y la distribución que tenga esos datos. La moda, recordemos que la moda pues simplemente es el valor que más se repite, es decir, que mayor frecuencia tiene. ¿Listo? Si la talla es 34 y fue el que más se repitió, la moda es 34, ¿sí? Es como el valor que más se repite. Aquí hemos recordado que tenemos datos bimodales, multimodales, dependiendo si tiene una sola moda, un solo valor de moda, o si tiene dos o más, ¿sí? Datos que se repitan con la misma frecuencia. Entonces, si los 200 datos, por ejemplo, obtuve, y uno de mis datos era la talla del pantalón, entonces, y se repitió 34, se repitió 50 veces, pero 32 también se repitió 50 veces y fueron la mayor frecuencia, entonces pues tendríamos en este caso digamos unos datos bimodales, porque estamos hablando que si dos datos, ¿cierto? Tienen como tal digamos, la misma frecuencia como tal. ¿Sí? En este caso, pues tiene dos modas,
son datos bimodales, ¿sí? Si los datos contienen más de una moda como tal. Aquí tendría dos. Y si son más, tienen más datos, es decir, una talla 36, por ejemplo, también tiene 50 repeticiones o 50 frecuencias o 50 conteos, pues serían ya multimodales, ¿no? Sí, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando son más casos multimodales, más de dos modas? ¿Sí? Pues normalmente casi no se reportan esos datos porque no genera una tendencia, ¿no? Mira que aquí son de localización, de localizar como los elementos que en este caso que más se repitan, o que mayor frecuencia tienen, ¿sí? Normalmente es uno, el que tiene la moda, ¿sí? Un solo dato, o los datos contienen una sola moda, pero cuando son dos, depende del caso, podría reportarse, pero ya con tres modas, pues ya no es representativo esa medida como tal, como un indicador, ya no es representativo. ¿Sí? Listo. Medidas de localización tenemos los percentiles. Recuerden que el percentil es un valor tal que por lo menos ese valor, ¿cierto? Tanto por ciento, ya ahorita lo revisamos, de las observaciones son menores o iguales que ese valor. ¿Sí? Y el restante, si es menos P, si hacia arriba, pues son observaciones mayores o iguales que ese valor. En términos sencillos, aquí hay una forma de calcular el percentil. El percentil aquí se calcula el I inicialmente es la ubicación, ¿cierto? Es la posición. ¿Qué se hace? También como se hizo en la mediana, se localiza inicialmente, se ubica más bien o se ordena más bien de menor a mayor los datos. Si tengo 200 datos, lo ordeno de menor a mayor, si lo quiero hacer de forma, ¿cierto? Pausada, paso por paso, pero lo mismo, aquí vamos a decirle a Excel que nos calcule, que nos estime, que nos dé el valor de un percentil específico, ¿sí? No vamos a hacerlo paso a paso. Pero si fuera a hacer paso a paso, tendría que primero ordenar de menor a mayor los datos, los valores, después tendría que calcular un índice que no es más que el percentil que yo quiero obtener. Por ejemplo, quiero obtener el percentil 25. ¿Qué significa el percentil 25? Que ese valor representa, o por lo menos el 25% de los valores están por debajo de los datos, de valores de los datos, o de los datos, están por debajo, son iguales o inferiores a ese valor. Si yo calculo el percentil 50, entonces el 50%, es decir, la mitad de los datos, ¿sí? Son iguales o menos o menores a ese valor específicamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa. Normalmente los percentiles principales son el 25, el 50 y el 75, ¿sí? Normalmente los principales, pero yo puedo decir un percentil 82, o un percentil 85, o un percentil 63, ¿sí? También, ¿sí? Pero los principales son 25, 50 y 75. Entonces, ¿qué estimamos con ese I? La ubicación, realmente, la ubicación solamente. Como lo tengo ordenado de menor a mayor, entonces con simplemente I, digamos, si yo fuera a obtener el percentil 25, entonces cambio el 25, ¿cierto? Pongo 25 en P, en el numerador, porque el percentil 25 es del 25%, menores o iguales. Lo divido entre 100 y lo multiplico por N. ¿Qué es N? Ya lo habíamos revisado. N es el número de datos. Digamos que estuviéramos haciendo con 200 datos el valor mínimo de los datos o de los elementos para el producto 2, entonces tendríamos aquí que poner 200. Entonces, ¿qué pasaría? Simplemente 25 lo divido entre 100 y eso me daría 0,25. Lo multiplico por 2, por 200, me daría la posición, ¿cuál? La posición sería la posición 50. En la posición 50, ¿sí? En la posición 50 estaría ¿qué? Estaría el valor organizado de menor a mayor, ojo, el valor que representaría el percentil 25, ¿sí? ¿Cuál es el percentil 25? ¿Qué significaría? Por ejemplo, si tuviera ese dato, que el 25% de los valores de esos datos son inferiores o son menores o iguales a 50, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que representaría ese percentil 25. Y así hago con cada uno, ¿sí? Esto pues normalmente uno no hace pues, todo ese detalle, normalmente le dice a Excel que le colabore con
con ese cálculo, con esa estimación o con esa medida de localización. ¿Listo? Ahora, mire que si, en este caso, dice que si i no es un número entero, entonces se debe redondear al primer entero mayor que el valor que me generó inicialmente. Y esa es la posición del percentil, lo que acabamos de decir, ¿sí? Entonces aquí nos dio entero, pero si no fuese entero, fuera decimal, lo redondeamos hacia el entero superior, ¿sí? Si es un número entero, el percentil P es el promedio. Entonces, mira, si es un número entero, o aquí, si es un número entero, en este caso es un entero, el percentil P es el promedio de los valores en la posición I e I más 1. Es decir, en este caso sería el promedio entre la posición 50, que hemos estimado ahí el valor de I, y 51. El promedio de esos dos valores que están en esas posiciones sería el percentil, el percentil como tal, el valor, ¿sí? Entonces, mira, si es un número entero, en este caso y nos dio entero, que dio 50, pues tendríamos que tomar la posición de 50, qué valor está en esa posición, y lo promediamos con el valor de la posición 51, ¿listo? Eso es lo que indica ahí. Pero miren lo que les comenté, los percentiles, hay unos percentiles principales que se llaman, que toman el nombre de cuartiles. ¿Por qué cuartiles? Porque me indica inicialmente, si yo hablo del percentil 25, estoy hablando de la cuarta parte de los valores, ¿sí? La cuarta parte está por debajo de ese valor, es decir, el 25%, están por debajo de ese valor. Si yo hablo del percentil 50, estoy hablando de dos cuartas partes, es decir, la mitad. Y si yo estoy hablando del percentil 75, estoy hablando de tres cuartas partes. Entonces, sí, aquí estamos hablando del 75% estaría por debajo de ese valor, serían inferiores o iguales a ese valor. Entonces, miren que esos toman el nombre de cuartiles, porque estamos hablando de la cuarta parte, las dos cuartas partes, que es la mitad, y tres cuartas partes, que estamos hablando del percentil 75. Entonces, cuartil 1, cuartil, o primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. ¿Listo? También lo vamos a obtener por Excel. Los digamos como los principales. Pero eso no implica que yo pueda, yo quiero saber el percentil 65. Ah, bueno, aprovecho y simplemente en Excel pongo percentil 65 y obtengo un valor que, de tal forma que el 65% de los valores de todos los datos son inferiores o iguales a ese valor, ¿sí? Eso es el percentil 65, si fuese el caso. Entonces, esos son los cuartiles. Gráficamente, debe aparecer acá, en la diapositiva. Me están avisando si se queda congelado o algo, por favor. Gráficamente serían estos. Esa es la interpretación. Entonces, aquí está el cuartil 1. El cuartil 1 es, mira acá está, esto es lo que representa el cuartil 1. ¿Qué representa el cuartil 1? Este valor que estaría acá, un valor, que es un valor de los datos, ¿sí? El primer cuartil o cuartil 1 sería el percentil 25. Entonces, ¿qué significaría? Que el 25%, la cuarta parte, por eso cuartil, de los datos, tienen valores inferiores o iguales al valor que representa el cuartil, o el primer cuartil o el percentil 25. Vamos a hablar del segundo cuartil. Gráficamente, ¿qué sería? Todos los datos, miren que aquí está incluso dando una distribución acampanada, una distribución gaussiana. Pero el segundo cuartil, ¿qué sería? Ubicado en la mitad, dos cuartiles, es decir, dos cuartas partes, estamos hablando del 50%, está por debajo o igual, es decir, son valores inferiores o iguales al valor del segundo cuartil. Tercer cuartil, entonces en este caso, el 75% de los valores tienen, el 75% de los datos tienen valores inferiores o iguales al tercer cuartil que está ahí, ese valor, ¿sí? Eso es. Y mire que siempre queda, en este caso, el 50 por arriba, ¿sí? La cuarta parte, pero superior. En la anterior, la mitad superior, en el otro, tres cuartas partes superiores, ¿sí? Eso nos sirve, bueno, es muy utilizado en el caso de las pruebas de estado, lo he dicho alguna vez, y pues, no, ojalá uno esté en esta franja, ¿no? En este porcentaje por acá. Estamos hablando del 25% de notas superiores al tercer cuartil, por ejemplo, ¿sí? Si yo saco, por ejemplo, un promedio de las notas de un salón y el tercer cuartil me dio 4. Entonces, ¿qué significa? Que el 75% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior o igual a 4. Inferior o igual a 4. Entonces, chévere estar en el cuartil superior o en la parte superior, el 25% superior, que serían notas por encima de 4.
¿sí? Si yo saqué 4 o 5, ahí estoy, en ese 25% superior, ¿sí? Ese sería, digamos, como una explicación. Una explicación sencilla, si estamos hablando de 100 estudiantes en una asignatura de varios salones, lógicamente, de varios grupos, A, B, C, por ejemplo, pueden ser 3, temas, digamos, de norma. Entonces, 75, si el tercer cuartil representa una nota de 4, 75 estudiantes de esos 100 obtuvieron notas inferiores o iguales a 4. Solamente 25, ¿sí? Obtuvieron, en este caso, notas superiores a 4. ¿Listo? Esa es como una explicación, digamos, sencilla. Igual lo vamos ahorita a estimar en Excel. El rango. ¿Qué es el rango? El rango incluso, ese lo revisamos con las tablas de frecuencia. El rango no es más que ubicar el valor mayor de todos los datos, ubicar el valor menor de todos los datos y restarlos. Ese es el rango. Entonces, es la diferencia entre el límite superior o el valor mayor y el límite inferior o el valor menor de todos esos 200 datos. Este es el caso del producto 2. ¿Listo? Ok. Aquí dice pues que los valores extremos, pues lógicamente tienen una gran influencia sobre él, ¿no? Porque son la base, digamos, tanto el valor mayor como el menor, pues son la base del cálculo del rango. Entonces, si tenemos una dispersión, es decir, datos variables, pues el rango va a ser variable también. Pero si tenemos unos comportamientos más centrados o más cercanos al promedio, sí, al promedio, o la media, entonces tendríamos un rango mucho más pequeño. Eso es como mide de alguna forma la amplitud de ese, digamos, de esos datos, ¿sí? Qué tan alejados están el mínimo del máximo, o viceversa. Aquí, pero miren que ya tomó un nombre diferente, ¿no? Aquí pasamos de medida de localización, todos son medidas numéricas, pero pasamos a unas medidas de variabilidad. Esas medidas de variabilidad en este caso pues ya empieza con el rango, por ejemplo, de la que vamos a revisar acá, ¿sí? En el orden que tenemos acá, hasta localización, medidas de localización están los percentiles y por casos particulares los cuartiles, como casos particulares de los percentiles. Y aquí ya tenemos medidas de variabilidad, claro, porque en últimas tratan de medir qué tan amplio, qué tan reducido es ¿cierto? Es la ventana, por ejemplo, de datos, por decirlo de alguna forma, de datos. Si es muy amplia esa diferencia o si es más cercana. Entonces, trata de medir la variabilidad de esos datos, qué tan variables son, ¿sí? En términos de los extremos, en este caso. Y aquí tenemos otra medida de variabilidad que ya tenemos los datos anteriormente, que es el rango intercuartílico. ¿Qué rango intercuartílico? No es más que la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Tercer cuartil ya sabemos que aquí es el que representa el percentil 75, es decir, 75% de los datos son inferiores o iguales a ese valor del tercer cuartil. Y lo restamos con el primer cuartil, que representa pues el percentil 25. Entonces, con esos datos simplemente hacemos la diferencia y podemos también tener otra medida de variabilidad que se llama el rango intercuartílico. ¿Sí? Ahora acá, medidas de variabilidad, vendría la varianza poblacional. Mire que hay diferenciación también. Aquí no, aquí simplemente rango intercuartílico, simplemente que estoy aplicando eso a la población o a la muestra, pero la varianza tiene una estructura diferente. La varianza es ese valor que es una letra del alfabeto griego que se llama sigma, ¿sí? El sigma al cuadrado, cuando hablamos de varianza poblacional, y esta escritura sería como un S en cursiva al cuadrado, ¿sí? Que es la varianza muestral. Uno es un parámetro poblacional, que sería la varianza poblacional, y otro es una estadística muestral, que sería la varianza muestral. Simplemente como, digamos, digamos, como decirlo de la forma adecuada, ¿cierto? Digamos, la descripción de la forma adecuada. Es otra cosa, y escribirlo de la forma adecuada para interpretarlo en los textos. Pero miren que aquí también pues, está escrito en términos de la población. Si n mayúscula, ¿qué es? Es el tamaño total de la población o el total de elementos de ese conjunto o con esas características. Pero miren que en últimas, ¿qué trata de medir la varianza poblacional?
como las diferencias de cada valor con respecto, la sumatoria más bien, de las diferencias de cada valor con respecto a la media, qué tan alejado está, pero está elevado al cuadrado, ¿sí? Las diferencias, uno dice, la sumatoria de diferencias al cuadrado, dividido entre el total de elementos. Entonces, trata de verificar como la suma de las diferencias que tienen cada uno de los elementos con respecto a la media, pero a su vez lo eleva al cuadrado, ¿sí? Es, digamos, una forma de ver esa dispersión, qué tan alejados están o qué tan cercanos están. En la medida que el valor sea mayor, están más dispersos o más alejados de los datos. En la medida que el valor sea menor, pues están más cercanos o más, sí, más cercanos con respecto, por ejemplo, a la media, ¿sí? Que va en función, que la media siempre va a ser la bisectriz, si estamos hablando de una, o el punto medio de una distribución normal o una distribución gaussiana o acampanada. Cualquiera de sus nombres vale. Pero, bueno, y la diferencia con respecto a la varianza muestral simplemente son los términos. No decimos media como mu, que ya identificamos que es la media de todos los elementos, sino que hablamos de el X trazo o simplemente la media muestral, y ya sabemos que está hablando de la media muestral. Miren que aquí hay una pequeña diferencia también. El n mayúscula va dividiendo, que es todos los elementos, pero la n minúscula es el subconjunto, ¿sí? Y le restamos 1. ¿Por qué le restamos 1? Porque en últimas, desde ahí ya estamos asumiendo que no son todos los elementos, sino que son menor cantidad, ¿sí? Entonces ahí afecta un poquito en la estimación, pero eso es por eso. Esa es la fórmula general. ¿Listo? Y tenemos aquí, creo que nos faltan dos, la desviación estándar, que la desviación estándar es, en términos de la varianza poblacional, en función de la varianza poblacional, simplemente la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Lo tenemos aquí abajo. ¿Sí? Aquí está. Mire, la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Recuerden que la varianza poblacional era el sigma al cuadrado. Entonces, la desviación estándar poblacional, que es un parámetro poblacional, pues va a ser el sigma solamente. ¿Por qué? Porque le quitamos el cuadrado al hacer la raíz en ese caso, del sigma al cuadrado. Y la desviación estándar muestral, que es un estadístico muestral, pues va a ser la varianza muestral, la raíz cuadrada de la varianza muestral. Y ahí obtenemos, damos el cuadrado, pues ahí ya saben que la raíz cuadrada, entonces ahí estaría la raíz cuadrada, lo que elevar, en este caso la desviación estándar, la varianza poblacional, a la 1/2. Entonces, pues ahí por regla, digamos, de potencias, se quedaría elevado a la 1. Entonces queda como la desviación estándar, ¿sí? Es muestral. La diferencia también ahí involucra lógicamente la escritura, ¿no? Y ahí hay un coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es desviación estándar, que es, estamos hablando de una muestra, es el SS en cursiva, o si estamos hablando de una población, es el sigma, dividido entre la media, ¿sí? Dependiendo si es población o muestra, multiplicado por 100, ya, es el porcentaje. ¿Qué trata de medir? También es una medida de variabilidad, trata de medir en porcentaje, en proporción, qué tan alejado está de la media, pero en proporción, ¿listo? Eso es. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio aplicado. Yo me tomé el atrevimiento de tomar del libro guía, o bueno, de uno de los libros guías, porque son dos, una pequeña, bueno, una base de datos de 60 datos, ¿sí? No vamos a hacerla para que el tiempo nos alcance, de 60 datos. Entonces la idea es de esos 60, de esa muestra, hacer estas medidas de numéricas, ¿sí? Y la próxima tutoría volvemos a retomar ese archivo, pero bueno, ya ese archivo hoy les queda listo para que sea, digamos, lo puedan utilizar en su producto, ¿sí? Esa es la ventaja ahí, de desarrollarlo. Entonces, por eso, en la medida que puedan de una vez desarrollar el archivo Excel, ya de una vez van adelantando, digamos, por lo menos el formato para desarrollar la otra parte, pues la segunda mitad, digamos, del producto 2, ¿sí? Porque la primera parte, digamos, no proporcional, pero simplemente la primera parte sería el tema de análisis de frecuencias, ¿sí? Entonces sería, digamos, las tablas de frecuencias, la gráfica posteriormente, dependiendo de la variable, y la otra parte pues sería esto de medidas de localización, o medidas específicamente medidas numéricas, ¿sí? Entonces vamos a involucrar ambas, localización y medidas de variabilidad, ¿sí? Medidas numéricas en general. Entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahora en Excel, yo voy a dejar aquí de compartir, voy a enviarles bueno, yo voy a abrir Excel también, mientras tanto, ya abro Excel. Voy a enviarles al grupo de WhatsApp una basecita de datos, simplemente los datos, ya les digo, ya los
ubico en el escenario, en el caso, y a ver, ya aquí estamos, y ya voy a compartir aquí, porque ya abrí Excel acá y voy a compartir Excel. Ya le voy a compartir. Explico, ubico la base de datos y le voy a compartir que es una foto, ¿no? Que es una imagen, entonces toca digitar, pero eso no demoramos 5 minutos, no demoramos más. Entonces, ya aquí acabo de compartirles al grupo de WhatsApp, ¿sí? Acabo de compartirles al grupo de WhatsApp la base de datos, así. Inicialmente, hagámosla en ese mismo orden, para que los... Entonces, voy a... yo la tengo por aquí incluso, que la trabajamos con otro grupo. Pero bueno, vayamos digitando, la idea es que, la idea es más, vamos, venga, agilicemos, voy a limpiar la hoja, ya un tico, y más bien le voy a enviar esa misma ya digitada para que pues, parchamos de ahí todo, ¿no? Y ganamos tiempo ahí. Te regálame un minutico, y lo que vamos a hacer en 5 minutos lo hacemos aquí en un minuto. Tengo la tengo. Gracias, profe. Muy amable, su merced. Ok, gracias. Pero parece que no la... Bueno, así no la edito aquí rápido y la enviamos. No, parece que no la descargué, fue la otra, listo. Pues. Vamos a editarla aquí de forma rápida y no la tengo. No la tengo. Listo. Le editamos aquí de forma rápida y les comparto a ustedes más bien. Listo, no la encontré. Como que no la encontré. Entonces vamos allá, nosotros me generemos acá. Y bueno, yo si quieren la genero y ya se la comparto. Entonces aquí rápidamente voy a editar aquí todos los datos. Quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta. Listo, ¿me tomó el tiempo? Bueno, entonces tenemos acá
La basecita de datos, venga, verificamos, dámosle el mismo formato de decimales, de los decimales, de un decimal que digo, listo, aquí. Verificamos, la primera está bien, la segunda está bien, la tercera bien, cuarta, listo, esta séptima, octava, listo, listo, tenemos así. Entonces ya le voy a compartir este archivo acá. Listo. Y ya le comparto esto acá, le pongo un nombre, le comparto. Mira acá, le pongo día 5 y 12, 0, 4. Listo, entonces, antes por el grupo de WhatsApp ya le voy a dar más bien para agilizar la base de datos que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué corresponde a estos datos? Ya les digo, a ver, ya primero me quedó esto. Ah, ya, no encontré. Listo, entonces, esos datos corresponden, entonces, se hizo una encuesta, ya le enviaron por el grupo WhatsApp, envié la base de datos para que las vayan trabajando al tiempo. Entonces, y pues resolvamos dudas en determinado caso. Se hizo una encuesta a 60 personas, hombres y mujeres, papás, por ejemplo, de estudiantes de un colegio y que pertenecen, pues, es un estudiante de un colegio, está bien, y digamos específicamente en un grado, ¿sí? Un grado de bachillerato, por ejemplo. Entonces, en total fueron 60, ¿sí? Aquí verificamos 60 respuestas y pues se tabuló de esa forma, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era cuántas horas de computador, ¿sí? Usaban diferentes a uso de trabajo, es decir, en otras actividades diferentes al trabajo a la semana. Esos son datos en horas a la semana, ¿sí? Entonces, estos son, entonces vamos a poner acá, poner aquí, uso, ¿sí? Uso de computador en actividades diferentes a, al trabajo, ¿no? Actividades diferentes al trabajo, actividades laborales, diferentes actividades laborales, ¿sí? Al trabajo. Y eso está dado en horas por semana. Listo, ya. Esa es nuestra base de datos. Y ese es nuestro ejercicio, pues ahí está. Entonces, ahí está nuestra base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como estamos hablando de que en ese curso, pues digamos, ese curso, pues hay 60 estudiantes y pues le preguntaron a un papá de ese estudiante o a su, digamos, en este caso, pues a su acudiente. Entonces, pues esta es nuestra población, ¿sí? La población son 60 respuestas por los datos obtenidos, con la información obtenida a partir de esa pregunta a los 60 elementos o las 60 acudientes de ese nivel, digamos, del colegio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a ir haciendo poco a poco. Aquí todos, entonces ya como tenemos ahí toda nuestra base de datos, vamos a hacer, vamos a estimar cada una de esas medidas numéricas que acabamos de revisar, en orden. No lo voy a ir publicando, pero sí le voy recordando cómo era y lo vamos haciendo aquí en Excel, ¿sí? Para agilizar y que nos alcance el tiempo. Entonces, medidas numéricas. Entonces voy a poner aquí medidas numéricas. ¿Listo? Recuerden que se clasifican en dos, que estamos hablando de medidas numéricas o medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Entonces vamos a colocar aquí de una vez
medidas de localización o terrices central. ¿Sí? Vamos a llamar de a dos. Poner medidas, como tenemos en la diapositiva, medidas de localización. Medidas de localización. ¿Listo? Ya ahí le pongo negrito, eso más por forma de otra cosa. Listo, la primera medida de localización. O que estamos hablando, sí, voy a poner aquí población, ¿no? Le pongo por acá. Vamos a hablar aquí de la población. Porque es el acudiente, no estamos diciendo los papás, ¿no? El papá acudiente. Entonces, si hablamos del papá acudiente como característica, pues son 60 representantes, porque en total son 60 estudiantes. Entonces, no van a ser de todos, esto bueno, ¿sí? Solamente la persona, bueno, papá o familiar acudiente, no se me tiene que ser papá. ¿Listo? Entonces, esta sí va a ser nuestra población, en este caso. Entonces, vamos a estimar medidas numéricas, es decir, vamos a estimar parámetros poblacionales para darle, digamos, la rigurosidad pues a la definición. ¿Listo? Porque estamos hablando por eso. Lo primero, ¿qué sería? Vamos a obtener la media, pero como vamos a obtener la media poblacional, entonces recuerden que el símbolo, en este caso es mu. Yo voy a insertarlo aquí de símbolo. ¿Sí? Entonces simplemente allá arriba vamos a tener insertar, ubico símbolo y pues yo lo ubiqué aquí en en la parte de abajo que son los más frecuentes o símbolos utilizados recientemente. Pero si no lo encontramos aquí, pues nos toca buscarlo por acá. ¿Sí? Está más o menos como a la mitad, creo yo. Lo ubicamos acá y le damos clic, insertar. Yo voy a, si están allá trabajando, pues lógicamente me avisan y si hay que frenar algo y repetir con mucho gusto, ¿sí? Entonces me van diciendo. Entonces, la media poblacional, en este caso un parámetro poblacional, tendríamos igual a que ya se lo sabemos, ¿no? Igual a promedio, abro y cierro paréntesis, y selecciono los 60 datos, en este caso. ¿Listo? Entonces tenemos 5 puntos de media poblacional. ¿Sí? Ese no tiene nada inconveniente. Ahora, vendría otra medida de localización que sería la mediana. Recuerden que la mediana pues no tiene, digamos, como tal un símbolo, pues, entonces colocamos mediana. ¿Listo? Simplemente es parámetro si es la población y si es estadístico pues para la muestra. ¿Sí? Recuerden que había una forma de estimarlo, ¿sí? De calcularlo o de ubicarlo, más bien, porque es una ubicación. La parte central, pues el dato que está en la parte del medio. Pero nosotros aquí pues vamos a utilizar es la función de Excel. Entonces la mediana, así como su nombre indica, la función es mediana. Mediana, ¿cierto? No es más. Y seleccionamos, nos ubicamos dentro de la parte y seleccionamos los datos. Y tenemos mediana. Mire que aquí es curioso porque, a ver, verificamos si coincide. Ah, bueno, no coincide. Si pongo dos decimales o un decimal me coincide el valor. Pero mire que si pongo más decimales, el valor no es exactamente, ¿no? 5.2 sí es la mediana. Pero la media realmente es, vamos a poner dos decimales, 5,18. Entonces mire, ahí sí nos varía un poco. ¿Sí? Entonces mire que no son los mismos valores. Pero sí es muy cercano, aquí es muy cercano. Es decir, ahí trata de decirnos que la distribución es casi simétrica, ¿sí? Pero eso lo vemos después. Entonces, bueno, no coincide exactamente el valor, pero sí es muy cercano. Vendría la siguiente en la moda. Recuerden que la moda es simplemente el valor que más se repite. Tendríamos que contarlo, pero aquí no vamos a hacerlo. Excel pues nos hace el favor acá. Y igual moda, abro y cierro paréntesis, me ubico en medio de los paréntesis y seleccionamos. ¿Listo? Aquí nos daría, vamos a dar los dos decimales, 6,7. Entonces, cuando el valor que más se repite es 6,7. ¿Sí? Entonces sí podemos darlo solo decimal porque es el valor de estos que están aquí que están decimal. 6,7, mira, aquí hay un valor de 6,7, aquí hay otro. Sé que es. Si nosotros si quisiéramos saber cuándo se repite,
Vamos a poner contar, sí, contar punto sí. Aquí podemos ponerle el rango y el criterio, ¿no? El rango, y podemos ponerle 6,7. Y nos dice que 4 veces se repite, ¿sí? Pero bueno, no están diciendo cuántas veces se repite, simplemente cuál es el que más se repite, que es 6,7. Listo. Pero bueno, eso no va al caso acá, pues simplemente aquí hay uno, aquí hay otro, y a ver, aquí hay otro, miren, falta uno. Aquí 4 están. Ahí completamos en ese punto las dos paletas, o de números, listo. Moda. ¿Cuál otro tenemos? Entonces, media, mediana, moda. Tenemos percentiles. Recuerden que el percentil tenía un procedimiento que lo que ubica uno es la posición, o el I era la posición, indicaba la posición, pero tiene que ordenarlos de menor a mayor. No vamos a hacer exactamente el procedimiento porque ustedes no lo facilitan. Y aquí efectivamente vamos a obtener son los percentiles, los principales, los cuartiles. Entonces vamos a obtener cuartil, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, que representan el percentil 25, percentil 50 y percentil 75 respectivamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer los cuartiles como medidas de localización. Aquí hay una función, cuando voy a poner el cuartil, o que la escritura es Q sub 1, que es el primer cuartil, le voy a poner Q sub 2 y Q sub 3, que es el segundo y tercer cuartil respectivamente. Entonces subíndice y le pongo aquí como forma. Entonces simplemente copio, pego acá, copio, pego, pero le cambio el subíndice a 2 y le cambio el subíndice a 3. ¿Qué función vamos a tener acá? Igual cuartil, no es más. Cuartil. Y el que me interesa es el cuartil. Solamente esta función está disponible. Ok, bueno, cuartil. Abro y cierro paréntesis. La matriz me dice acá. ¿Cuál es la matriz? Pues simplemente los 60. O con la forma, o con el formato aquí. La estructura de la función. Igual. Entonces aquí sería cuartil, abro y cierro paréntesis, obtengo la matriz o selecciono la matriz, punto y coma. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener el primer cuartil. ¿Qué representa el primer cuartil? Percentil 25. ¿Qué valor tengo que poner? 1, porque es el primer cuartil. Ah, ese es el primer cuartil. ¿Qué significa el primer cuartil? Ahí que el 25% de esos datos, en pocas palabras, 15 de los 60 datos, estamos hablando que es la cuarta parte, 15 de los 60 datos son inferiores o iguales a 2,7. Ya, eso es el cuartil, el primer cuartil. El cuartil 2 o segundo cuartil, estamos hablando de cuartil también. Abro y cierro paréntesis, selecciono la matriz, punto y coma, pero entonces ya no voy a utilizar el primer cuartil, voy a obtener el segundo. Entonces tengo que poner el número 2 como valor de percentil 50. ¿Sí? Dice que efectivamente el segundo cuartil también representa el valor de la mediana. ¿Sí? Porque recuerden que es organizado de menor a mayor y el valor del medio, que es 50, damos la posición 50. ¿Sí? O la posición que representa el 50% o la mitad. Entonces, aquí en este caso, pues pongo 2 y obtengo el percentil 50. Y mire que aquí coincidió con el valor de la mediana, creo que decía ahí la formulita. Ahí está, miren. 5,2. ¿Qué es el percentil? Bueno, también debería ser. ¿Cuál es el percentil 50 o segundo cuartil? La mitad de los datos o el 50% de los datos, en este caso, 50 de 100 datos, 50 de 100 datos, 30 de 60 datos que digo, estamos hablando de 100, sino 60 datos, 30 de 60 datos son inferiores o iguales a 5,2. Eso es lo que implica el segundo cuartil. Y el tercer cuartil sería cuartil, abro y cierro paréntesis, selecciono todos los datos, los 60 datos, y punto y coma, y mire que dice el tercero, 3. Tercer cuartil que representa el 75 o el percentil 75 o el 75% de datos inferiores o iguales a 0.
Entonces, cuartil 3, ya. ¿Cuál es el cuartil 3? 6,7. Hizo Excel, ordenó de menor a mayor todos esos 60 datos, obtuvo la ubicación, ¿cierto? Si era impar, si era par, bueno, tiene su procedimiento. Dijimos que si era, por ejemplo, si el resultado es un número entero, pues se redondea. Si no es un número entero, se redondea. Si es un número entero, pues simplemente toma el promedio de la posición y la siguiente posición. Eso es. Ya hizo eso Excel y nos dio que 6,7 representa el percentil 75. En otras palabras, ¿qué es? El 75% de los datos, es decir, 45 datos de 60 datos que tenemos aquí en nuestra base de datos, son inferiores o iguales a 6,7. Ese es el percentil 75, o en otras palabras, el tercer cuartil. Listo, ahí vamos. O que aquí terminamos las medidas de localización. Entonces voy a poner acá, en la siguiente par de columnas acá, más adelante, medidas de variabilidad. Y esas medidas de variabilidad, entonces tenemos lo siguiente. El primero es el rango, sencillo. Rango. Recordemos que el rango habíamos dicho que no era más que la diferencia entre el mayor valor, ¿cierto? Y el menor valor. Entonces voy a dejarle dos filitas por aquí arriba de rango. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que obtener el valor mayor y debemos obtener el valor menor. Es decir, identificar, no vamos a revisarlo, vamos a decirle a Excel que lo haga. Listo. Mayor valor, entonces le digo a Excel igual, MAX, como de máximo, ¿sí? Max. Abro y cierro paréntesis. Y selecciono simplemente aquí los números, todos los bases de datos, los 60 datos. Y el máximo me dice que es 10,1. Ese es el valor máximo que encontró. Algo similar, pero obteniendo el valor mínimo o el menor valor, voy a hacerlo con MIN, min. Abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Min, que es mínimo, o el menor valor. Y selecciono, ubico dentro de los paréntesis y selecciono los datos. Y el menor valor es 0,4, por aquí lo habíamos visto. ¿Sí? Listo. Ahora, el rango no es más que igual el valor mayor menos el valor menor. ¿Listo? Entonces, hay un rango de 9,7. Es esa separación, ¿cierto? Que tiene los valores extremos de mi dispersión, por eso es de variabilidad. Entonces, si es un rango mayor, entonces, pues lógicamente tiene mayor separación, como tal, tiene mayor separación. Esos datos a dispersión, o si es un valor menor, pues tiene menos separación. Estamos hablando de los extremos. Recuerden que aquí también habíamos hablado del rango intercuartílico, en sus siglas IQR o RD en mayúscula, ¿sí? Rango intercuartílico. ¿Qué es? Estamos hablando del percentil 75 o tercer cuartil y el cuartil y el primer cuartil. La diferencia. Entonces, igual, tercer cuartil, miren acá, menos el primer cuartil. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el rango intercuartílico es de 4. ¿Sí? Es decir, ese 50% que está ahí entre el percentil 35 y el percentil 25, esa diferencia es de 4. ¿Listo? Entonces, también puede ser una medida de variabilidad de ¿cierto? Qué tan amplia o qué tan extensa o amplia o más cercana, pues cómo se comportan esos valores. ¿Sí? ¿Qué es? Pero en términos acá de los percentiles o los cuartiles, y aquí en términos simplemente el dato mayor y menor. Y tenemos ahora también la varianza, pero como estamos hablando de una población, definimos la población, entonces estamos hablando de la varianza poblacional. Voy a insertar aquí también un símbolo que es el que representa a, el sigma que representa a, sigma al cuadrado, ¿no? Que representa a la varianza poblacional. Es decir, no lo tengo por acá.
Y yo lo buscarlo por este mal. Este acá. Ahí está. Sigma. Listo. Entonces, sigma, pero al cuadrado. Entonces, voy a poner aquí el cuadrado, simplemente como formato, selecciono formato de celda, le doy superíndice. Listo ya. O para ser estricto como, o riguroso como con los nombres, ¿no? Mire que aquí, ¿qué nos dice? La varianza poblacional, pues tiene una fórmula, ¿no? Pero caso internamente aquí una función la tiene Excel. Pero si fuéramos a realizarla, tendríamos que cada dato restarle la media, llevarlo al cuadrado, hacer la sumatoria de esas diferencias al cuadrado y dividir entre el número total de datos. Eso sería, digamos, la varianza poblacional. Pero aquí lo que vamos a hacer es igual a var, puede ser var.p, también creo que aparece varianza. A ver, no. Var.p, ¿por qué punto P? Porque mire que ahí hay opciones, ¿no? Var.p calcula la varianza en función de la población total. Recuerden que la varianza tenía dividido, vamos a recordar acá un poquito, tenía dividido el n en mayúscula, ¿no? Que significa el número total de elementos. Pero si yo le pongo, con respecto a la muestra, me lo calcula con L minúscula, menos 1, es decir, me asume que es una muestra y me resta 1 al denominador. Entonces, por eso es importante que efectivamente sea la fórmula punto P, si estamos hablando de población. Cuando vayamos a estimar, depende del enunciado, ¿no? Si usted en su enunciado del producto 2 tiene presente que es una población, que son los totales de datos, pues es varianza punto P, ¿sí? O var punto P. Pero si están hablando de una parte de esos datos, un subconjunto o una muestra, pues ahí sería var punto M, ¿no? Ya confirmamos o punto S, creo que aparece acá. Entonces, mire que aquí aparece var.s, que aparece para la var.s aparece para la muestra y var.p aparece para la población. ¿Sí? De var.p. Var de varianza, punto p. Abro y cierro paréntesis y ¿qué hago? Pues simplemente selecciono el total de datos. Es más, voy a dejar en 2 decimales. Y tenemos acá, ¿qué más tenemos? Listo. Ahí tenemos. Esa varianza también es una medida de qué tan dispersos son los datos, ¿sí? Mientras mayor es el número de varianza, también más dispersos son los datos. Mientras menor el número de varianza, más, ¿cierto? Giran ahí en torno a la media, más cercanos, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a obtener la desviación estándar, que seguramente es el que uno más ha escuchado, entre varianza y desviación estándar. ¿Sí? También mide la variabilidad de los datos, lo mismo. Mientras mayor, es más disperso, ¿sí? Y mientras menor, pues esos datos están, esa nubecita de datos, pues están menos dispersos, ¿sí? Esa varianza, en términos de la, digamos, de la definición, no es más que la raíz cuadrada. Entonces, yo puedo poner, no rías, sino raíz, que la raíz cuadrada, y pues simplemente al poner raíz, ya me está haciendo la raíz cuadrada solamente, ¿sí? Que la raíz cuadrada de ese valor, porque recuerden que, miren, la diferencia es, para quitar ese cuadrado, pues le hago la raíz cuadrada, ¿sí? Eso. Entonces, debería dar este valor, pero hay una función específica que Excel tiene, que se llama, pues vamos a ponerla, igual, desviación, entonces o acá, desviaciones hasta y estándar, best, ¿sí? Punto, entonces, ¿qué me dice acá? Lo mismo, aquí mira que me dice M de muestra y P de población. En este caso, vamos a tener la población, pero lo mismo, si en el caso de su producto 200 o 250 o 300, bueno, los elementos que vayan a utilizar representan una muestra, una porción, entonces ustedes lo identifican en el enunciado y aquí tendrían que poner punto M, por ejemplo, ¿sí? Por de muestra. En el anterior es punto P, punto S, ¿sí? Que es de muestra. Aquí es punto M, pero igual usted, al momento de colocar la inicial o la primera parte de la función, ya el mismo Excel le muestra como las opciones. Aquí no interesa punto P porque es una población. ¿Sí? Y ese va, y este, pues simplemente lo haríamos de todos los datos. Y debe darnos el mismo resultado. Aquí está, ¿verdad? Un poquito diferente.
Que no produce diferente. Los datos no. Y aquí la raíz cuadrada de ese valor. Y aquí está bien, aquí está bien. Ahí lo calculo un poquito diferente. Ah, es que le puse el signo. Me faltó, mire la diferencia, ¿no? Me faltó el punto P, tanto les dije que me faltó a mí. Y mire que el dato es un poquito diferente. Entonces, desviación estándar, punto P. Ahí sí me da igual, ahí está. ¿Sí? Bueno, se envió el error para eso. Tiene que varía un poquito. Entonces, tiene que ser estricto. Y seguramente la variación es que el denominador, también cuando tiene la, la varianza, como es muestral, asume que es muestral, eh, por aquí mosquito me tiene aquí jugando conmigo, listo. Entonces, le resta uno, ¿sí? Al denominador, al n minúsculo, ¿sí? Asume que es una muestra. Entonces, o acá, es punto P. Punto P. Listo, ahí está. Voy a quitar este, ¿no? Que la componente. Y nos faltaría uno. Listo, nos quedan 4 minutos, pero lo hacemos aquí rápido. El coeficiente de variación. Entonces voy a poner simplemente aquí coeficiente de variación. Cuando uno quiera aquí en una celda, darle como un enter, es decir, pasarlo como al siguiente renglón dentro de esa celda, uno se puede ubicar y lo que hace es ponerle alt, enter, y hace un rengloncito ahí dentro de la celda, o para organizarlo mejor. Listo. Y el coeficiente de variación, recuerden que no era más que la desviación estándar, aquí está arriba, dividido entre la media, en este caso poblacional, y eso estrictamente podría hacerlo por 100. Aquí está. Cierro paréntesis y multiplico por 100. Por 100. ¿Sí? Y tendría un 50,42% de coeficiente de variación. ¿Qué me está midiendo? Proporcionalmente me está midiendo digamos, qué tan cercano, tan lejano está la variación de los datos con respecto a la media. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer esto, multiplicarlo por 100, que es digamos, como la formulita como indicada, pero yo puedo quitarle el por 100 y simplemente en la celda le pongo porcentaje. No puedo hacer eso todas al tiempo, ¿no? No puedo multiplicarlo por 100 al tiempo y ponerle al formato porcentaje a la celda. Otra forma de escribir derecho, formato de celda, y aquí en número aparece específicamente porcentaje, ¿sí? Y le pongo los decimales, si quieran. Listo. Pero también aquí en la parte superior aparece el porcentaje al lado del peso, ¿cierto? Y aquí al ladito de poner las cifras decimales, las cifras significativas. Ese es el coeficiente de variación, 50,42. Y ahí sí terminamos. Esos serían y ya tienen ahí armada la hoja de cálculo, pues los que fueron juiciosos y ya lo hicieron, ya tienen armada la hoja de cálculo para la segunda parte. ¿Qué tocaría hacer? Cambiar esta, lógicamente. Esto tendría que hacerlo para cada uno de las variables, en este caso, digamos, variables numéricas, que serían las que nos teníamos acá, de las 3 que teníamos por acá, que teníamos que tener mínimo 200 elementos digamos, en función de porque aplicaría solamente, digamos, a los números, ¿no? A variables que tienen no cualitativas, sino cuantitativas. ¿Listo? Dudas, igual pues estaré atento a cualquier inquietud, pero bueno, ahí está, digamos, como la plantilla, por llamarlo de alguna forma, voy a poner aquí medidas numéricas para la segunda parte. La primera parte, pues ya es en relación a lo que habíamos revisado y ahí tendríamos la herramienta para el producto. ¿Listo? Entonces, es en CIFAS, entonces, pues tienen ahí el tiempo necesario y pues ahí realmente no es algo tan complicado, pues es seguir simplemente las recomendaciones y pues involucrar lógicamente las descripciones y pues las conclusiones y todo. Eso es. Y entonces estoy atento de todas formas a cualquier inquietud. Si hay alguna inquietud, igual pues estamos ahí abiertos a respondernos. Profe, ¿Están allá los señoras? con Mayerly, una consulta, es que el trabajo dice que elabore una base de datos con variables cualitativas y cuantitativas.
¿Con qué referencia hacemos esa base de datos? Y porque dice que en base como al emprendimiento, entonces, ¿cómo vamos a Habíamos tratar? dado al comienzo, digamos, como tres opciones, ¿sí? Habíamos dicho, Sí, primero podría ser si yo genero una base de datos, yo la genero como tal, relacionada con mi modelo de negocio, ¿sí? O con mi idea de negocio, listo. Esa es una opción. La segunda sí, opción es si yo encuentro una base de datos o si me facilitan una base de datos de una empresa. Bienvenido. Y la tercera opción dijimos, listo, si quiere aplicar inteligencia artificial, aplique ChatGPT, dele bien las especificaciones, dele el sector que le interesa a usted y dígale que mínimo son 200 elementos para 5 variables, ah, dos cualitativas y 3 cuantitativas. Bienvenido también, ¿sí? Y usted revise que sea una base de datos como. y en base a ella, pues ahí sí hacemos todos estos procedimientos. Exactamente. Esta es como la segunda parte y la primera parte es relacionado con las tablas de frecuencia. Es hacer el Sí, conteo basándolo en Excel de, digamos, del número de veces que se repiten, ya sean variables cualitativas o ya sean datos en variables sí, cuantitativas. Eso es. Y listo. agruparlo. Que están en las diapositivas anteriores y están en las, digamos, como los procedimientos que revisamos en las diapositivas anteriores. Pero ahí tenemos todas las herramientas ya, ¿sí? Y dejarlo solamente en Excel, no hacer un documento aparte. Bueno, no. La idea es hacer el procedimiento y dejarlo en Excel. ¿Listo? Listo. Y Hacer nos una regalas portadita. Recuerden que los CIPAs son de A2. Entonces, tengan ahí pendiente eso, ¿sí? profe, Eso. ¿nos regala este archivo también para poder, no sé, guiar de todas maneras? Señora. Hicimos hoy, nos regala el archivo hoy, nos lo carga. Sí, sí, sí. Yo se lo comparto. No hay problema. Les Gracias. comparto, o sea, con la diapositiva y les Profe, comparto también la archivo. Para que tengan ahí la profe, plantilla. sí, para tener la guía de las fórmulas. Otra Eso, preguntita. perfecto. Listo. Y cualquier inquietud, estoy atento de todas formas y estoy para resolverlas. ¿Listo? Listo. Profe, otra consultica chiquita. Señora. Es que podría ser, digamos, una excepción en lo de los IPAs, porque es que tenemos una compañera que ella queda solita para hacernos las tres. Bueno, pero ¿por qué quedan sueltas? Yo veo que son tan. A ver, venga, confirmado. ¿Cuántos participantes son? Creo que son 39. Son, a ver, voy a ver si lo tengo acá. Participantes. Estadística RB1. A ver si participantes. Tengo 31 conmigo, ¿sí? Pero Sí. no tengo productos. Entonces serían 30, pues se supone que sí saldrían 15 parejas, ¿no? O sea, hay otro Sí, también que. profe, pero es que, pues es que hubo un inconveniente pues con sus IPAs. Entonces, pues prácticamente está trabajando pues ella solita y resulta que es que somos las tres de Santana. Entonces, pues nos reunimos, nos ayudamos entre las tres en los trabajos. Pues ya si su Ah, merced permite, ¿no? listo, pues, ok. Sí. Listo, genial. Ay, gracias, muy amable. Eso, pues, lógicamente ustedes sí, pues hagan las dos gráficas de cada una, ¿cierto? O sea, traten de hacerlo más, ¿cierto? Con más rigurosidad. Listo. Perfecto. Ok. Listo, entonces, bueno, cualquier inquietud, igual estoy atento al grupo de WhatsApp o a los mensajes por plataforma y les envío mañana por tarde, les descargo tanto la diapositiva, el video, de todas formas, en la grabación, para que tengamos el soporte o el apoyo de cualquier duda, y también la hoja de cálculo, ¿sí? El libro de Excel, lo cargamos. Voy a enviármelo una vez para que no se me pierda, porque estoy en la universidad. ¿Listo? Bueno, un saludo a todos los que estuvieron conectados, también a los estudiantes allá que están en el salón. Y estoy atento con cosas. Muchas gracias. Bendecido fin de semana, bendecida Semana Santa. ¿Listo, profe? Hasta Chao. luego. Chao, profe, gracias. Y, por acá.